Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Andujo y en este video te comparto cómo se implementa la norma 035 de la STPS cuando tienes varias sucursales y que estas sucursales pues tienen una diferente ubicación física o geográfica. Entonces ahí va. La norma nos dice que tú tienes que identificar el número de empleados que tienes en cada centro de trabajo para saber los requerimientos que tienes que documentar y lo que tienes que presentar en cada inspección. Recordemos que la norma hace tres categorías: la categoría de empresas de 1 a 15 empleados, la categoría de 16 a 50 empleados y la categoría de más de 50 trabajadores o más de 50 empleados. Entonces, vamos a suponer, porque me ha tocado, que es una empresa que dice, pues nosotros tenemos un corporativo y en el corporativo somos 80 empleados, ¿ok? Un centro de trabajo con 80 empleados. Pero tenemos otras dos sucursales chiquitas. En una de esas sucursales, en una hay 30 empleados y en la otra hay 10, ¿ok? Entonces, no se hace una implementación de la norma para los tres centros de trabajo en conjunto. Tienes que separar los tres centros de trabajo y hacer la implementación correspondiente de acuerdo a la categoría que le corresponde. Hay cosas que puedes ir haciendo de manera simultánea, porque las puedes ir adaptando, pero sin duda que hay otras partes de la norma que las tienes que personalizar de acuerdo a las características del centro de trabajo. Ejemplo, el cuestionario de identificación de acontecimiento traumático severo, ese cuestionario pues se tiene que aplicar en cualquiera de las tres categorías de número de trabajadores. Entonces, si tú vas a programar la aplicación de ese cuestionario, pues en tu cronograma, ¿verdad?, que hagas de implementación de la norma, tú dices, pues ese sí aplica en las tres sucursales, aunque independientemente del número de trabajadores que tenga. Pero, por ejemplo, cuando vayas a aplicar el cuestionario de identificación de factores de riesgo psicosocial, ese ya no lo vas a aplicar en la sucursal donde hay 10 trabajadores, porque para esa categoría de empresas no se solicita la aplicación de ese cuestionario. Entonces ahí ya te libraste de aplicar ese. ¿Dónde lo vas a aplicar? En la sucursal donde tienes 30 empleados, porque la norma nos dice que en las empresas de 16 a 50 trabajadores se aplica la guía de referencia 2, que es la identificación de factores de riesgo psicosocial, y ese es el cuestionario que vas a poner ahí, ¿sí? El de 46 preguntas. Y para la empresa donde hay 80 empleados, que en este caso es el corporativo, ahí tienes que aplicar la guía de referencia 3, la de identificación de factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional favorable. Entonces, no vayas a aplicar el mismo cuestionario en las dos empresas. Tienes que saber cuál vas a aplicar en cada una de acuerdo al número de trabajadores. Entonces, ahí, pum, ya es algo diferente de acuerdo a la categoría de la empresa. Luego, imagínate que tú aplicas el cuestionario correspondiente en la empresa de 30 y en la empresa de 80. Te aseguro que los resultados van a ser diferentes, porque a lo mejor en la sucursal donde hay 30 empleados, a lo mejor ahí te va a salir en color rojo la gente respecto al liderazgo. Bueno, pues si eso es lo que más mal traes en esa sucursal, tu programa de atención a factores de riesgo psicosocial pues tiene que estar encaminado o enfocado a minimizar eso que está pasando respecto al liderazgo. Pero tal vez acá en la otra sucursal o en el corporativo donde tienes los 80 empleados, a lo mejor ahí en la parte de liderazgo salen en verde o en azul, y a lo mejor ahí lo que salieron muy mal pues es en la parte de violencia laboral o de capacitación. Entonces acá te tienes que enfocar en tu programa de atención a factores de riesgo psicosocial a lo que saliste mal. ¿Qué significa eso? Significa que cuando tú vayas a desarrollar tu política de prevención de factores de riesgo psicosocial, la base puede ser la misma porque la base es la que trae la norma, pero es tu responsabilidad, responsable de recursos humanos o responsable de seguridad e higiene de tu empresa, es tu responsabilidad agregarle esa política, lo que consideres que necesita esa política para minimizar los factores de riesgo psicosocial en los que haya salido con riesgo alto o muy alto. Entonces de ahí que no vayas a imprimir exactamente la misma política para los dos centros de trabajo. Tú le tendrás que agregar las cláusulas, los puntos o las partes que tú consideres que le ayuden a cada sucursal respecto a lo que está pasando, ¿sale? Entonces mucho cuidado con eso, porque si te cae una inspección, pues tú no le vas a decir al inspector, aquí está lo mismo para los tres centros de trabajo. No, tienes que adaptarte a lo que te pida
en cada centro de trabajo y los requerimientos específicos. Claramente que en tu sucursal más pequeña vas a terminar la implementación de la norma pues más rápido, porque no tienes que aplicar el segundo cuestionario, ni tienes que hacer el programa de atención a factores de riesgo psicosocial, ¿sí? Entonces vas a terminar más rápido. Pero, por ejemplo, algo que sí coincide que tendrás que hacer en los 3 lugares, lo que te pide la norma que te dice que tienes que documentar tu proceso de recursos humanos, eso sí te lo piden las 3 categorías de las empresas. Entonces, eso lo puedes poner homogéneo para los 3. Entonces, aguas con eso, ojalá les sea de utilidad la información. Si eres consultor, si eres psicólogo, pues cuidado con la manera. Sería todo de mi parte en este momento. Mi nombre es Daniel Andujo, que pasen un excelente día, hasta pronto.